Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Calle y quiero darte la bienvenida a mi canal y a este video. Hace mucho tiempo no hago un video para YouTube, pero estoy reactivando mis redes, estoy haciendo muchos planes, muchas cosas y YouTube es uno de esos planes que tengo en mente. Y quería contarles que a partir de este momento quiero hacer unos videos acerca de algunos eventos históricos muy importantes o interesantes que hayan ocurrido en ciertas épocas, pues como de la historia. Entonces, por ejemplo, me gustaría empezar con una serie acerca de eventos del siglo XXI. Así que este video va a ser el primero de esa serie y espero de todo corazón que les guste. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un evento que fue muy trágico para las personas de pronto que les gusta la cultura o que les gusta la historia y la arquitectura, y ese evento es el incendio de la Catedral de Notre Dame. Así que si te interesa este tema, te invito a que sigas viendo este video, pero antes de empezar, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Y no, empecemos con el video. Lo primero que vamos a hacer en este video es hablar acerca de algunos datos generales acerca de la catedral. Entonces, como les contaba, esta catedral es una belleza arquitectónica y tiene unos 860 años de historia. Probablemente muchos conozcamos esta edificación por la mítica película de Disney del Jorobado de Notre Dame, ¿cierto? Que es como la casa de Quasimodo, donde él vive, conoce Esmeralda y se desarrolla pues como toda la historia. Que esta historia a su vez está basada en la novela de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París. De hecho, ese es el nombre real de la de la catedral, y es que Nuestra Señora de París, si lo traducimos al francés, significa Notre Dame de París, ¿cierto? Que es como el nombre de esta hermosa catedral que está situada en una isla en medio del río Sena, el río que atraviesa toda la ciudad de París. Entonces, dentro de este río hay como una isla que se llama la isla de la Cité, y en esta isla es donde está ubicada esta catedral. O sea que a ambos lados de la catedral como que vemos cómo pasa el río Sena. Esta catedral es una joya arquitectónica, ya que es como el arquetipo de lo que es el estilo gótico en cuanto a iglesias y catedrales. Entonces digamos que es como una joya por sus características arquitectónicas, ya que digamos si la gente piensa en arte gótico se va a referir o va a pensar inmediatamente en Notre Dame, siendo esta como el máximo exponente de lo que se llama el arte gótico. Y esta catedral hace parte de la sede de la arquidiócesis de París. Entonces desde allí no solamente está pues como toda esta parte histórica y arquitectónica del edificio, sino que allí también funciona como la parte administrativa o el corazón de lo que es la arquidiócesis de París en cuanto a lo que sería ese culto católico. Otros de los datos interesantes acerca de esta catedral es que tiene un aforo de 9,000 personas. Sin embargo, según las cifras oficiales, más de 35,000 personas visitaban la catedral de forma diaria antes de este trágico incendio. En cuanto a las dimensiones de la catedral, esta tiene 127 metros de largo y 96 metros de alto. También tiene más de 4.800 metros cuadrados de superficie, o sea, es un edificio gigantísimo, es bien grandota. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de los datos interesantes o más importantes de la catedral. Ahora vamos a conocer un poco acerca de la historia de Notre Dame. Entonces, esta edificación se empezó a construir en el año 1162, pero solo se termina hasta el año 1345.
y durante este tiempo y los años posteriores cumplía su función de ser un templo para los feligreses del culto católico. Cuando llega la la Revolución Francesa, esta edificación es abandonada y se va deteriorando lentamente debido pues como a todo ese abandono, se va acabando, se va descuidando toda su estructura y bueno, queda como en el abandono y empieza a caerse poco a poco. En 1931, Víctor Hugo se da cuenta de la importancia patrimonial e histórica que tiene esta edificación y ve cómo ella lentamente se está consumiendo en su abandono. Entonces él básicamente piensa que no es posible que una joya arquitectónica como esta se esté dejando perder. Y él dice, bueno, ¿qué se puede hacer para recuperar la iglesia? Y ahí es cuando decide escribir su famosísima novela de Nuestra Señora de París, que es la versión original de la historia de Quasimodo y Esmeralda. Allí, esta historia no es como tan rosa como se muestra pues como en la versión de Disney, pero lo que logra esta novela en particular es que la gente o el público en general empieza a reavivar el interés por la iglesia y entonces empiezan a pensar nuevamente en restaurarla y en devolverle como el brillo original que tenía la catedral en sus inicios. Ahí es cuando le piden a un arquitecto llamado Eugène Viollet-le-Duc que inicie el proyecto de restauración que comienza en 1845 y se prolonga durante más de un cuarto de siglo. Y no solamente hace un proceso de restauración de lo que ya está dentro de la capilla o dentro de la catedral, sino que adicional le adjunta la aguja, la gran aguja del techo que tenía 96 metros de altura y adicional también le agrega las gárgolas, ¿cierto? Las famosas gárgolas que vemos, por ejemplo, en las películas de Disney, que son las amiguitas de Quasimodo, ¿cierto? Entonces, bueno, estos son como la historia general de esta catedral. Ahora vamos a pasar con el caso o con el triste suceso que es el incendio que sufre en el 2019. Entonces vamos a empezar contando acerca de los antecedentes de este incendio. Entonces, esta es una edificación que ya tiene 860 años aproximadamente, es bastante vieja y el ser tan antigua la hace muy delicada. Adicional a esto, ella llevaba más o menos 80 años sin tener un proceso de reparación o de restauración, donde ya pues se veía como cierto deterioro, especialmente en la parte del techo, y es ahí cuando se decide hacer una serie de restauraciones en el techo, especialmente alrededor de la zona de la aguja que se ve en las fotos previas al incendio. Entonces, bueno, toda la gente sabía lo importante que era hacer este tipo de restauraciones y hacer como este tipo de mantenimiento preventivo a la edificación para poder conservarla en su estado óptimo, ¿cierto? Entonces, bueno, inician las labores de restauración. En el techo se monta un andamio de metal que va rodeando la aguja y se empiezan a hacer las reparaciones sin ningún problema. Ese fatídico día que es el lunes 15 de abril del 2019, están los trabajadores alrededor de las 6 de la tarde finalizando su jornada laboral. Están allí en el andamio que está colocado en el techo y los feligreses están entrando a la basílica, ya que ese día, al ser lunes de Semana Santa, había misa
de las misas que usualmente se hacen en Semana Santa, y el servicio comenzaba a las 6:15 de la tarde. Entonces, bueno, la gente está entrando, había un mayor número de personas a lo habitual por ser Semana Santa, y los trabajadores estaban terminando su jornada laboral. Cuando de un momento a otro dentro de la catedral hay como un cuarto de seguridad que tiene una serie de alarmas de precaución, de robo, de muchas cosas, entre ellas una alarma de incendios. Esta empieza a dar la señal a las 6:18 de la tarde, avisando que hay fuego, y da dos locaciones posibles para el fuego. Primero señala a la sacristía y después señala el altillo. Entonces ahí es donde el personal de seguridad empieza a mirar si hay fuego. Entonces primero se dirigen al área de la sacristía y se dan cuenta que allí todo parece normal, no hay ningún fuego visible, y eso los hace creer que de pronto sea una falsa alarma, de pronto, no sé, se descalibró la alarma o algo similar. Pero por precaución deciden desalojar a todas las personas que estaban en ese momento en misa, mientras revisan el altillo, que era la segunda ubicación donde la alarma estaba emitiendo como una advertencia de fuego. Entonces el encargado de seguridad sube hasta el altillo, abre la puerta para tener una visión del techo, y ahí a las 6:48 de la tarde es que se da cuenta que efectivamente hay un incendio de proporciones muy considerables, y que este básicamente se encontraba debajo de la aguja central. Entonces ahí se da afirmativo para incendio, y bueno, ahí se activa todo el dispositivo de emergencias para poder atender la conflagración, y llegan los primeros bomberos que van a responder a este incendio, ¿cierto? Entonces, bueno, ya son aproximadamente las 6:48 de la tarde cuando llegan la primera veintena de bomberos a atender el incendio. Debido al difícil acceso del incendio, ya que está en el techo, en la parte de la aguja, y encima está todo este andamiaje, los bomberos deben ingeniarse cómo entrar todo el equipo para manejar el incendio. Cuando por fin logran llegar ya con todo el equipaje, con todo lo necesario para atender el fuego, se dan cuenta que el fuego tiene una longitud aproximada de 100 metros y que este está a 40 metros de altura. O sea, donde inicia el fuego está a 40 metros de altura, y adicional el fuego se está extendiendo a casi 100 metros, que ya se alcanza a ver en las zonas alejadas a la catedral. Entonces, bueno, empiezan a trabajar, empiezan a echarle agua a través de las mangueras, y llega un momento donde incluso se piensa en usar aviones contra incendios. Sin embargo, esta idea se descarta casi inmediatamente debido a que la presión del agua más esos cambios bruscos de temperatura podrían debilitar aún más el edificio y podrían causar un colapso general. Hay algo muy importante que decir aquí, y es que el techo en su mayoría está hecha de vigas de roble, de madera de roble, y debajo de ese techo de madera hay como otro techo o una bóveda que está hecha en piedra. Esta bóveda, hecha en piedra es lo que permite, o lo que impide en este caso, que el fuego pase a la parte de adentro de la iglesia y solo esté como en la parte externa de lo que es el techo. Entonces eso les estaba dando cierta tranquilidad a los servicios de emergencia que estaban intentando controlar el fuego para que no pasara más allá, pues, como esta zona de madera del techo. Sin embargo, con el pasar del tiempo el fuego no respondía. Al no responder el fuego, lo que se estaba haciendo era que se estaba debilitando la parte de la piedra, y ya llega un momento, más o menos a 1 hora de que empieza el incendio, que
la aguja central, debido al calor y a los daños del fuego, se cae. ¿Qué es lo que sucede? Que al caerse esta aguja, traspasa esa bóveda de piedra y los escombros, que están totalmente consumidos en llamas, caen a la zona central o a la nave central de la iglesia, lo que hace que el fuego, que solamente estaba hasta ese momento en el techo, ya alcance la parte interna de la iglesia. O sea, ya dentro de la iglesia ahora sí se está hablando de un incendio, y es el momento donde los servicios de emergencia empiezan a pensar que hay que rescatar todo ese patrimonio material o todas esas reliquias materiales que puedan estar dentro de la iglesia, y se empieza a pensar en una estrategia de intervención para poder rescatar la mayoría de arte o de cosas materiales de gran valor que pudieran estar dentro de la iglesia, que eran varias. Por ejemplo, una de las más importantes, de las que más se tenía temor que fueran de pronto a consumirse por el fuego, es una corona de espinas que, según la arquidiócesis de París y los sacerdotes que están dentro de la iglesia de Notre Dame, es la corona de espinas original usada por Jesucristo en la coronación, que esa también está junto con un fragmento de madera y un clavo que se cree pertenecieron a la cruz en el que Jesús fue crucificado, y adicional una serie de pinturas, alrededor de unas 50 pinturas, que hacen parte como de un patrimonio artístico de la Iglesia Católica en París. Con la caída de la aguja suceden también otras dos cosas. Uno es que deja atrapados por un momento a ese primer equipo de respuesta que estaba en el techo haciendo las labores de extinción del fuego, y se tiene que hacer casi que un operativo donde se tiene que suspender el proceso de apagar el fuego para poder rescatar a los bomberos que quedaron allí atrapados. Y adicionalmente se dan cuenta que el fuego que está comenzando en la parte de abajo de la iglesia, por la caída de la aguja, impide que los bomberos puedan entrar a combatir el fuego de cerca, ya que hay un gran riesgo de que las cosas que hay en el techo se sigan cayendo, como pasó con la aguja. Entonces lo que hacen es evacuar totalmente el edificio, y el cuerpo de bomberos de París se apoya en este caso de un robot llamado Colossus, que es entrado a la nave central de la catedral para combatir el fuego. Entonces él hace dos funciones. Primero, intentar controlar el fuego a través de su manguera con agua, y adicional tomar fotos y videos de lo que está pasando y del nivel de los daños dentro de esta bóveda central de la iglesia. Cuando se deciden suspender las labores de control del fuego en la parte de madera del techo debido al colapso de la aguja, y para poder sacar a los bomberos que habían quedado atrapados por ese colapso, empieza a pasar otra complicación, y es que los organismos de emergencia se dan cuenta que el viento está empezando a llevar el fuego hacia la Torre Norte, y ellos por ningún motivo pueden permitir que ese fuego llegue hasta la Torre Norte. ¿Por qué? Resulta que dentro de la torre están las campanas de la iglesia, y estas campanas son bastante pesadas, son muchas, y adicional están puestas en un gran marco de madera. Si el fuego llega a tocar ese marco o las campanas, lo que puede pasar es que éstas se desprendan y colapsen. Al colapsar estas campanas con todo ese peso, lo que puede suceder es que se colapse toda la torre, y por ende se empiece a colapsar todo el edificio como un efecto dominó. Entonces allí les toca tomar una decisión muy dura, y es que definitivamente van a dar por perdido el techo de madera y van a concentrar todos los esfuerzos de los rescatistas en hacer como una especie de cortina de agua para proteger ambas torres, ¿sí? Que las torres
Es la torre norte y la torre sur son aquellas que se ven desde la fachada de la iglesia. Entonces, bueno, empiezan a hacer esta gran cortina de agua para salvaguardar las torres, pero llega un momento en que el cuerpo de bomberos de París se queda sin agua. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque igual, digamos que la capacidad de alcantarillado eh, de esta isla donde está ubicada la catedral es muy pequeña porque es, digamos, son estructuras muy antiguas. Entonces, lo que le toca hacer el cuerpo de bomberos es usar dos botes bomba para empezar a sacar agua del río. La ventaja que tenía o que tiene la catedral es que está muy cerca a las orillas del río. Entonces, lo que hacen es empezar a alimentar los carros de bomberos mediante estos botes bomba que van sacando agua del río, y así pudieron empezar entonces a controlar el fuego que estaba comenzando en la Torre Norte. Para poder controlar ese fuego que estaba comenzando apenas en la Torre Norte, lo que tuvieron que hacer es decir, bueno, efectivamente no podemos dejar pasar este fuego por nada del mundo a las torres. Entonces lo que hicieron es que los bomberos, parte de los bomberos, empezaron a subir por la Torre Sur, que todavía no estaba comprometida por fuego. Subieron con todos sus equipos para empezar a combatir un poco más de cerca el fuego dentro de la Torre Norte, mientras el resto de los bomberos seguía con esta cortina de agua aislando el resto del fuego. Ya gracias a estas maniobras, a eso de las 11 de la noche de ese lunes, se emite un comunicado a la prensa por parte de Macron, que es el presidente de Francia en esa época, que el fuego estaba controlado. No estaba extinguido, pero sí estaba más controlable, o sea, ya sabían que podían apagarlo en el tiempo que quedaba, ya que realmente el incendio solo fue totalmente apagado en la madrugada del martes. Una vez apagado el incendio, se empiezan a mirar cuáles fueron los daños que tuvo la catedral y cuáles fueron como esas pérdidas y qué cosas se conservaron. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces básicamente en ese recuento de los daños vemos que la bóveda de piedra tiene 3 grandes agujeros que básicamente sucedieron por la caída de la aguja hasta la bóveda central. Hubo también daños muy considerables en el piso, donde cayeron todos estos escombros del techo, y que adicional, pues como por las condiciones climáticas, se fue deteriorando parte del mobiliario que estaba dentro de la iglesia. Se encontraron grandes marcas de presión del agua en los muros, que ahí es que se dan cuenta de lo sensible que era la piedra al agua, y que efectivamente donde hubieran utilizado el recurso que se había pensado de los aviones cisterna, hubieran podido crear o acelerar el colapso de la iglesia. Y también encontraron muchas grietas que habían sido cerradas o restauradas, que de hecho databan de la Edad Media, habían sido reabiertas por la intensidad del fuego, ya que los medios hablan que dentro de la iglesia se llegó, o al menos desde el punto de inicio del fuego, se llegó a una temperatura aproximada de 900 grados centígrados. O sea, eso es como el mismísimo infierno. Y bueno, lo que sí logró salvarse o que tuvo daños menores fue la fachada del edificio y las 2 torres, ya que, como les digo, el esfuerzo de la gente que estaba controlando el incendio era preservar las torres a como diera lugar, ya que si se perdían las torres se perdía toda la iglesia.
Y pasó algo muy curioso, y es que la semana antes del incendio se habían retirado todas las estatuas que estaban alrededor del techo, que generalmente eran de los 12 apóstoles. Fueron retiradas para su restauración, y eso permitió que no estuvieran allí en el momento del incendio y pudiera salvarse estas piezas artísticas. Ahora comencemos a hablar acerca de cuáles fueron las posibles causas de este incendio. Al sol de hoy no se sabe con certeza cuál fue el inicio del fuego. Lo único que se sabe es que, bueno, fue algo accidental, pero digamos que los investigadores manejan tres hipótesis. La primera hipótesis es que el fuego pudo haber sido causado por una colilla de cigarrillo mal apagada, ya que cuando se estaban haciendo las labores de limpieza, al otro día se dieron cuenta que en la terraza habían varias colillas de cigarrillo. Y entonces, bueno, esto se lo atribuían a los trabajadores que estaban haciendo las labores de restauración en ese momento en el techo. Sin embargo, los trabajadores estaban diciendo que era imposible que fuera por la colilla, primero porque ellos fumaban en las terrazas y que eso era pues lo que indicaba las colillas que estaban allí, y adicional que cuando debían trabajar en la zona de la aguja, en la zona del techo, que fue donde inició, ellos tenían unos trajes de protección que estaban totalmente sellados, tenían máscaras, tenían un montón de cosas que les impedía fumar en esa área. Entonces, bueno, esa se tiene como teoría, pero se tiene como una de las menos probables. La segunda teoría de la que hablan los investigadores y que dicen que puede ser la más probable es debido a un cortocircuito en el área eléctrica de toda pues la iglesia. Entonces ustedes saben que al tener estos luces eléctricas y todo esto, pues tiene como una red de electricidad, y dicen que pudo haber sido una sobrecarga del sistema debido a las herramientas que se estaban trabajando, que hubiera tenido un cortocircuito que hubiera empezado. Entonces todavía no se tiene certeza de que esa haya sido la razón, pero esa es como una de las hipótesis más fuertes. Y otra de las hipótesis, que digamos que es la última de las que les voy a hablar, es el asunto de que pudo haber estallado una batería de litio de las herramientas con las que se estaba trabajando en la remodelación. Entonces, bueno, básicamente esas son las tres hipótesis, y digamos que el pronóstico que tiene la iglesia es que pueda ser reparada al menos hasta el punto de poder ser abierta al público para la primavera del 2024, ya que desean que esté abierta para los Olímpicos que se van a celebrar en la ciudad de París en el 2024. Sin embargo, se sabe que probablemente no vaya a estar totalmente al 100 en esa fecha, sino que pueda ser al menos reabierta la nave central, y que el resto de cosas sean más que todo pues como de la fachada, que se pueda seguir trabajando como se estaba trabajando en el momento en el que estaban haciendo las reparaciones para la conservación. Y algo muy interesante es que dentro de las 24 horas posteriores al incendio se recaudaron 800 billones de euros para la reconstrucción de la catedral, ya que es como lo hemos dicho muchas veces en el video, una joya arquitectónica muy invaluable, no solamente para París y para Francia, sino casi que para toda la humanidad. Y entre los donadores de este dinero estuvo la familia dueña de L'Oréal, estuvo Disney y estuvo también los dueños de Gucci. Inclusive se dice que Apple también donó parte de este dinero, entre muchas otras labores de recolección que se hizo para poder salvar el patrimonio de la catedral. Y bueno, básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero
espero que les gusten este tipo de videos. Me gustaría que me contaran de pronto de qué eventos del siglo XXI les gustaría que habláramos o hiciéramos una reseña. Y espero de todo corazón que si les gusta nos apoyen para poder seguir dando este tipo de contenido y que por favor me sigan en mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí nuevamente. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.